Aleluya, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: equipados para vencer. Amén. Gloria al Señor. Como podemos observar nosotros acá, el Señor Jesucristo tuvo un enfrentamiento directo con Satanás. No le envió a uno de sus emisarios, no le envió a un espíritu inmundo. Eso no es lo que la Biblia muestra. Lo que podemos ver es que el mismo Satanás se le presentó al Señor. Su finalidad era hacerlo pecar, hacerlo caer. Pero el Señor no cayó, el Señor no pecó. Y eso tiene una clara explicación. El Señor estaba equipado para vencer. Amén. Él estaba bien equipado. Pero aunque a ti te parezca difícil de creer, tú y yo estamos más equipados que lo que estuvo el Señor. O te podría decir, tenemos las herramientas para estar más equipados, que no las hemos tomado, que no las estemos tomando. Ya ese es otro asunto. Pero el Señor era consciente de que para poder enfrentar al mundo, la carne y al diablo, necesitaba estar equipado. Y Él se equipó con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que Jesús se enfrentó al mundo, la carne y al diablo sin tener todo lo que nosotros hoy día tenemos. Y aún así venció. Escucha. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, lo único que existía de las Escrituras era la Tanat. Era lo único que existía. El Pentateuco, los profetas, los salmos y los demás escritos que usted conoce. Eso era lo que existía. Pero hoy día nosotros tenemos 27 libros más. Hoy nosotros tenemos más escrituras que las que tenía el Señor. Tenemos más conocimiento.
tenemos más acceso a la palabra de Dios. O sea que nosotros nos podemos equipar aún mucho mejor. Sin embargo, usted muchas veces encuentra creyentes que los ve desarmados para enfrentar un mundo como el que hoy día estamos viendo, para contrarrestar los deseos de la carne, siendo consciente que su carne nunca le está pidiendo nada bueno, y para enfrentar a un enemigo, a un diablo, a un Satanás, que todos los días se inventa una estrategia nueva para hacernos pecar, para hacernos caer, para hacernos volver atrás. El Señor se equipó. Él se llenó del conocimiento de la palabra de Dios. Sus 30 años antes de iniciar su carrera ministerial, Él estuvo preparándose. Él estuvo conociendo las Escrituras. Él estuvo meditando, estudiando, escudriñando. Él estuvo llenándose del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio, lo hizo en el orden de Dios. Se hizo bautizar. Y cuando se hizo bautizar en agua, entonces el Espíritu Santo vino y lo llenó. Fue allí donde él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahora el Señor se encontraba equipado. Y cuando estuvo equipado, que le tocó enfrentar al mundo, el mundo no lo sedujo. El mundo no le llamó la atención. Lo que el mundo le ofrecía, lo que el mundo en ese momento tenía a muchos distantes de Dios, los tenía corriendo de manera desenfrenada, los tenía con una mente y un corazón reducido a lo que Él les estaba ofreciendo. Eso no le llamó la atención al Señor. El Señor no vino a codearse con los religiosos de la época. Él no vino a tener la postura que ellos tenían. Él no vino con la misma mentalidad, con el mismo pensamiento. Más humilde que el Señor usted no va a encontrar. Sí. Así que el mundo no lo sedujo. No lo sedujeron las modas, no lo sedujo. Sí, la fiesta no lo sedujo. Los palacios no lo sedujo. La ostentación no. Nada de eso. En una oportunidad él dijo que las zorras tenían guarida, las aves de los cielos tenían nido, pero él ni siquiera tenía donde recostar su cabeza, porque se había despojado. La carne nunca tuvo lugar en él. Los deseos de la carne. Nunca se sintió atraído por el pecado. Nunca. La Biblia dice que fue tentado en todo. Tentaciones que tú y que yo no vamos a tener delante de nosotros. Porque sabe Dios, la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Y el diablo conoce con qué tentación el diablo te podría hacer caer a ti. Y por eso no las ha permitido. Hay gente que está aquí porque el diablo todavía no los ha tentado con cosas que si los hubiese tentado, ya estuvieran allá. Hay que ser consciente de eso. Al Señor Jesucristo el diablo lo tentó en todo. Todo tipo de tentación. Todas. Usted siéntase victorioso cuando usted haya vencido todas las tentaciones que hayan estado delante de usted. Hay gente que todavía el enemigo no le ha puesto dinero así delante de ellos para ver si es verdad que están dispuestos a decirle no para mantenerse fiel al Señor. Sí. Hay tentaciones que todavía no han llegado a los hombres. Mujeres que ellos aún no han podido sacar de la mente y del corazón, que las han codiciado. El enemigo las llega a colocar delante de ellos y hasta ahí llegó la fidelidad a Dios. Y lo mismo puede pasar con mujeres. Entonces, como Dios sabe, Dios conoce, Dios dice, no, esa tentación no la vamos a permitir. Sí. Pero al Señor Jesucristo, el diablo lo tentó en todo. Y Él en todo venció.
Y también es cierto que no lo sedujo el deseo de la carne, no tuvo tales deseos, no cayó en ninguna tentación. Y Satanás en ninguna manera lo pudo vencer, porque él se equipó, él se llenó del conocimiento para cuando viniera la tentación, él saber cómo la iba a enfrentar. Si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo con facilidad va a colocar delante de ti propuestas que si tú no usas la palabra como el Señor Jesucristo lo utilizó, no lo vas a derrotar. Vas a caer con facilidad. Entonces estamos observando, en primer lugar, que una persona, si verdaderamente quiere estar equipado para vencer, necesita conocer la palabra de Dios. Usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted no tiene contacto con la palabra de Dios, usted no se está equipando. Sí, usted no se está equipando. Usted tiene que vivir consciente de que está en una batalla, en una guerra. Usted todo el tiempo está bajo la mira del diablo. Usted todo el tiempo es el blanco al que el enemigo está apuntando. Es a usted a quien el enemigo quiere hacer caer. Es a usted a quien el enemigo quiere enfermar. Es su hogar, es su casa, es su familia la que el enemigo quiere destruir. Es su ministerio al que el enemigo quiere estancar. Si usted pierde de vista eso, usted va a perder de vista lo que tiene que hacer para cuando el enemigo venga a atacar, usted lo pueda resistir, lo pueda vencer. ¿Sí me hago entender? Entonces el Señor Jesucristo no perdió el tiempo. El Señor Jesucristo fue consciente y Él aprovechó cada instante, cada oportunidad para llenarse del conocimiento de la palabra de Dios, para saber cuándo la palabra de Dios estaba siendo citada correctamente, cuándo estaba siendo guiada por el Espíritu de Dios, o cuándo era el enemigo quien la estaba utilizando, como en esta oportunidad, no en la dirección correcta, no bajo la inspiración correcta del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, con la tanat y la llenura del Espíritu Santo, pudo vencer. Ahora, ¿por qué muchos no están venciendo? Aparte de que no tienen el conocimiento, aparte de que no le están dando el valor, aparte de que no están teniendo contacto con la palabra de Dios, no le están dando el lugar al Espíritu Santo que deberían darle en su vida, en su corazón. Y en lugar de estarse llenando, lo que están es secos. Y una persona sin la llenura del Espíritu Santo, escuche bien, puede caer con facilidad en cualquier tentación. Puede el enemigo, puede la carne o puede el diablo hacerlo caer, hacerlo tropezar. Usted está lleno del Espíritu Santo, van a haber cosas que no van a tener cabida en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da la fuerza que con su carne usted no puede tener. Hay gente que se confía en su carne y la carne no es de confiar. La carne es traicionera. La carne es vengativa. La carne es perezosa. La carne es mentirosa. La carne es chismosa. A la carne le gusta todo lo contrario a lo del Espíritu. La carne siempre te va a hacer inclinarte al mal. Entonces, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, por consiguiente, ya en ti hay una gran desventaja. Ya en ti el enemigo tiene una amplia ventaja para hacer con tu vida lo que él quiera. Él llegó al Señor creyendo que lo iba a poder derrotar.
Él no sabía con lo que se iba a encontrar. Pero él se encontró que el Señor estaba ¿qué? Equipado. Tenía palabra y tenía ¿qué? Al Espíritu Santo. Un creyente que no tiene palabra y que no tiene al Espíritu Santo no está equipado, está desarmado, es un blanco fácil para el diablo. Si estamos acá, si nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, lo voy a leer para todos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, ¿está usted acá? Escucha, porque de esto es que el Espíritu Santo nos quiere seguir hablando. De esto es que el Espíritu Santo en esta mañana te quiere hablar. Aquí es donde usted tiene que enfocarse. Esto es lo que tiene que hacer que usted preste atención. Porque aquí dice: por tanto, tomad. ¿Sí está usted acá? Escuche, porque hay cosas que le corresponde a usted hacer. No todo lo va a hacer el Señor. Hay cosas que te corresponden a ti y hay cosas que me corresponden a mí. Usted no puede ignorar, como lo dicen las Escrituras, las maquinaciones del diablo. Usted no puede ignorar, el diablo no vino a hacerle bien a nadie. Y él va a usar todo lo que esté a su alcance. Y él se va a meter en el que usted menos piensa y en el que usted menos cree. Se le metió a Pedro, que era uno de los íntimos del Señor. Utilizó a Pedro en su momento, influenció a Pedro. Y el Señor estaba bien equipado porque el Señor tenía discernimiento. La llenura del Espíritu Santo al Señor le dio el discernimiento para saber quién era el que estaba hablando. Muchas veces usted está viendo es a la persona y usted ataca a la persona y no tiene los resultados esperados. ¿Por qué? Porque el problema no es la persona. La raíz del problema no es la persona. Hay una fuerza espiritual del mal que está operando dentro de ella, pero usted desconoce lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque usted no está equipado. La llenura del Espíritu Santo te equipa, porque en la llenura del Espíritu Santo están los dones. Si estamos acá, en la llenura del Espíritu Santo están los dones. Un creyente que no tiene los dones del Espíritu Santo, el enemigo con facilidad lo va a engañar. ¿Por qué Ananías y Zafira no pudieron engañar a Pedro? Ellos vendieron una heredad y cuando trajeron el precio por el que decía que habían vendido la heredad, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué consentiste con lo que Satanás te lanzó? ¿Por qué lo toleraste? ¿Por qué lo recibiste? ¿Por qué dejaste que eso tuviera lugar en tu vida, en tu corazón? ¿Por qué te dejaste tentar del diablo? Dice: no has mentido a Dios, sino ¿a quién? A los hombres. O más bien, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Él quiso mentirle a Dios, pero a Dios no se le puede mentir. Él se encontró con un hombre equipado. Si tú no estás equipado, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, el enemigo con facilidad te va a engañar. Pedro no pudo ser engañado. ¿Por qué? Porque Pedro había entendido lo que es equiparse. ¿Para qué? Para poder tener la victoria frente a cualquier intento del enemigo de hacernos daño. Entonces la Escritura está diciendo: por tanto, ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios. Si está usted acá, preste la atención a esto, porque la Escritura es clara cuando dice: por tanto, tomad toda la armadura. Antes de que el Señor Jesucristo, escucha bien,
viniera a este mundo, todavía no teníamos este texto. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, no tenía este texto, pero ahora tú y yo lo tenemos. Si estamos acá. Por eso te decía que nosotros hoy día podemos equiparnos mucho mejor que Él. Sin embargo, no lo estamos haciendo. La iglesia se pudiera equipar mucho mejor que lo que se equipó el Señor, que lo que se equiparon los apóstoles, porque ellos no tenían esto, pero tú y yo lo tenemos. Sin embargo, ellos obtuvieron la victoria, fueron victoriosos. Y muchos de los que estamos acá, muchas veces nos encontramos en derrota. Porque desconocemos, porque no le prestamos atención, porque no le damos el valor a la palabra de Dios. Dice, por tanto, tomad toda. Y cuando dice toda, es toda. Porque la armadura protege al creyente desde la cabeza hasta los pies, o desde los pies hasta la cabeza. Pero muchos tienen áreas de su vida desprotegidas, las tienen descubiertas, porque no han entendido realmente cómo es que se equipa un creyente para que el enemigo no encuentre el blanco por donde pueda penetrar y hacer daño. Si estamos acá. Dice, por tanto, tomad ¿qué? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado estar ¿qué? Firme. Preste la atención a esto. Usted no puede desconocer lo que la Biblia nos está enseñando. El día malo va a aparecer, el día malo va a llegar, el día que usted menos espera, el día, la situación que usted menos se imagina. Ese es el día malo. Muchos están viviendo el día malo. Cuando se dice el día malo, no necesariamente está haciendo referencia a un día de calendario. Puede estar haciendo referencia a un tiempo, a una temporada. Puede estar haciendo referencia a una semana, a un mes, a un año, qué sé yo. Hay ataques del enemigo que no demoran minutos. Algunos creen que los ataques del enemigo serán solo de milésimas de segundo, o de minutos, o de horas. Hay ataques del enemigo que pueden demorar hasta años. Y allí habla que cuando venga el día malo, usted no solamente debe vencer, sino que tiene que quedar como firme. Pero hay gente que ni siquiera, escucha bien, vence. ¿Cómo va a quedar firme? Sí. Te ve gente que el enemigo con facilidad lo derrotó. El mundo lo derrotó. El diablo lo derrotó con facilidad. ¿Por qué? Porque ignoraron. Y Pablo es claro al decir que no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Y el Señor Jesucristo ese texto no lo tenía, pero ya lo conocía. Así estamos acá, porque Él es la palabra viva. Así me estoy haciendo entender. Hay cosas que el Señor Jesucristo, aunque no estaban escritas, ya las conocía. Y Él se equipó. Pero muchos creyentes no las conocían. Y sin embargo, con lo que tenía, pudieron vencer. ¿Cuánto más tú y yo que estamos conociendo lo que ellos no conocían? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo le vas a decir tú a Pablo? ¿Cómo le vas a decir tú a Pedro? ¿Cómo le vas a decir tú a Juan que el enemigo te derrotó habiendo tenido todas las herramientas que Dios te había provisto? ¿Cómo le vas a decir tú que el enemigo fue más fuerte que tú si ellos ni siquiera tenían lo que tú ahora estás teniendo? No me venga con ese cuento. Sí, porque queremos justificar lo que no tiene justificación. Yo veo en los hombres de la Biblia que ellos llegaron donde tú y yo no estamos llegando, que ellos vencieron lo que tú y yo no estamos venciendo, que ellos enfrentaron lo que tú y yo no estamos enfrentando. Vivieron en unas circunstancias mucho más adversas que las que tú y yo estamos viviendo. La persecución que a ellos les tocó vivir no nos ha tocado a nosotros. Seamos honestos.
Predicar el evangelio en las circunstancias que ellos la predicaron no nos está sucediendo. Hoy día los líderes espirituales viven con todas las comodidades, y eso no hay que negarlo. Vamos a revisar a los líderes espirituales, los verdaderos, no los religiosos, no los que estaban en el cuerpo de ancianos cuando Jesucristo vino. ¿Cómo era que vivía esa gente? Esa gente pasó necesidad, pero ellos se gozaban, ellos no se quejaban. El Señor nos está diciendo que debemos tomar ¿qué? Toda la armadura. Toda la armadura. Pero muchos no le prestan atención a esto. Si estamos acá, iglesia. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Que debemos tomar ¿qué? Toda la armadura, ¿verdad? No dice que debemos tomar una parte de la armadura. Como algunos que quizás le han dado lugar, le han prestado atención a una parte de lo que esa escritura nos enseña, pero otras la han ignorado totalmente. Y notan que las cosas no están resultando, que las cosas no están como ellos esperaban, pero no están haciendo lo que la palabra nos está hablando. Entonces, dice la escritura, para que podamos ¿qué? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado, están firmes. Luego dice, están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Allí la Biblia nos está hablando de un cinturón. Cuando se habla de ceñir los lomos son estampados. De aquí es donde dice la escritura que salía la descendencia de los lomos. Cuando habla de Abraham, cuando habla de Jacob, dice que de los lomos. Entonces el cinturón del que habla la palabra es de la verdad. Pero usted ve creyentes que andan en la mentira, que todo el tiempo andan mintiendo. Si estamos acá. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Ah? Te van a creer, si lo recuerdan. Moisés era consciente de lo que había hecho. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Jacob era consciente de lo que había hecho. Pablo era consciente de lo que había hecho. Pero hoy suele pasar que muchos creyentes están así, que no entienden qué es lo que han hecho. Para ellos no han hecho nada. Ellos son unos angelitos, todo el tiempo lo han sido. Pero yo encuentro que la Biblia dice que uno tiene, mire, cuando dice ceñirse, usted el cinturón no lo utiliza como una prenda de lujo. Y en aquel tiempo no era una prenda de lujo, era una prenda que unía una parte de la armadura con la otra. Era la que se encargaba de unir, pero también de proteger, de no permitir que esta parte se cayera. Si estamos acá, era la que sostenía. La verdad te une a Cristo, a su iglesia. La verdad sostiene. Hay gente que no cree en ti porque todo el tiempo andas mintiendo. Andas en la mentira. No pareces hijo de Dios, pareces hijo del diablo. Porque la Biblia dice que los hijos que los que son de la mentira son hijos de Satanás. Y hay gente que no le gusta reconocer. Y utilizan una falsa humildad. Y utilizan unas excusas baratas. Una cosa horrenda. Se justifican porque les cuesta decir: hombre, me enojé, me disgusté, no me gustó. Hombre, todavía estoy viviendo en la carne y hay cosas que no me están gustando. Y reacciono como no debería reaccionar. Sí, eso es lo que tendrían que decir, pero quieren quedar bien delante de los hombres, porque delante de Dios, ¿cómo quedaron? Hay que reconocer. Entonces prefieren andar con mentiras. Y el diablo los está viendo, el diablo los está aplaudiendo, y el diablo les está haciendo, sí, los está animando a que sigan así. Sigue así, que te estás ganando un lugar predilecto en el infierno. Si tengo un lugar predilecto para ti, este lugar lo tengo especialmente para ti, que no quisiste andar en la verdad, que todo el tiempo quisiste andar en la mentira. ¿Cómo te equipas tú
andando en la verdad. El enemigo le teme a un creyente que hable la verdad, cuéstele lo que le cueste. Eso es para el enemigo motivo que lo hace temblar. Un creyente que hable la verdad dice: no tengo cómo. No tengo cómo de estancarlo. Porque eso es lo que dice la Escritura, que el que encubre no prospera, se estanca. Y el diablo dice: no, pero es que aunque se esté equivocando, está hablando con la verdad. No puedo estancarlo. Usted sabe lo que odia el diablo a una persona que, cuéstele lo que le cueste, siempre habla con la verdad. ¿Sí? Uno tiene que hablar con la verdad y uno tiene que andar en la verdad. Pero eso es algo que a muchos se les está dificultando, porque están habituados a la mentira, están habituados al engaño, están habituados a querer quedar bien con la mentira. ¿Sí? Y le mienten al que usted menos se imagina. Le mienten a la esposa, le mienten a los hijos, le mienten al pastor, le mienten a los hermanos. Mentirosos. Sí. Son mentirosos. Y eso sí es desagradable en un cristiano. Un cristiano que anda en la mentira. Sí. Un esposo que le mienta a la esposa. ¿Qué tienes? No tengo nada. Y ella lo está viendo. Y lo está viendo que está con la cara así como de una maracuyá de esas que ya llevan años, y dice que no tiene nada. Oye, si es tan fácil, si ella lo está notando, ¿qué te cuesta decir? Estoy molesto, hubo algo que no me gustó, pero el que estoy mal soy yo. Sí, porque el que está mal es él. Pero no, dicen que no tienen nada. Y el diablo diciendo: sigue así, sigue diciendo. Luego dice que ¿qué? Que debemos estar vestidos con la coraza de la ¿qué? La coraza es la parte esta aquí frontal. O sea, era como, ¿usted me entiende? Como ese chaleco, pero en una forma metálica. Bueno, habían distintas armaduras. Habían unas que eran de pieles, pero había una que era de bronce. Algunas eran hasta de oro. Y esa coraza protege muchas cosas. Dentro de tantas cosas que protege el corazón. La justicia. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted tiene que equiparse. Si usted no le da lugar a la palabra de Dios en su corazón, y usted pone primeramente su confianza en el Señor, porque nosotros somos justificados por creer en Jesucristo. Pero también es cierto que en cuanto dependa de ti vivir conforme a todo lo que manda la palabra de Dios, eso es justicia. Cuando tú dejas de vivir conforme a tu propia voluntad y vives conforme a lo que Dios te demanda, tú estás practicando la justicia. Y el mismo Señor Jesucristo te está justificando. Entonces muchas veces queremos que el enemigo no encuentre cómo llegar a nuestro corazón, pero en la justicia está la protección. Si tú no practicas la justicia, el enemigo te va a poder dar con facilidad, te va a poder penetrar. Y muchos no le prestan atención a esto. La justicia no es algo que debe estar de lujo, es algo por lo que cada día tú te debes esforzar. La Biblia dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no tendremos parte en el reino de los cielos. Y usted tiene que estudiar cuál era la justicia que esta gente practicaba, porque el Señor te está demandando una justicia mayor que la de ellos. No es cualquier tipo de justicia, no es una justicia barata. A veces actuamos que cuando es mi familia miramos las cosas de una manera, pero cuando es otro la miramos de otra manera. Eso es ser injusto. La Biblia dice en el Salmo 15: aquel que jurando en daño propio suyo no por eso cambia.
Pero tenemos una manera de mirar las cosas cuando se trata del particular y otra cuando se trata de nosotros. Sí, el pecado ajeno sí es pecado, pero el mío, no, eso no es tan malo. Eso es ser injusto. Y usted tiene que practicar la justicia. Y somos buenos para mirar la paja que está en el ojo ajeno, pero qué difícil es mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Tenemos que practicar la justicia. Amén. Así que usted se está equipando cuando usted está practicando la justicia. Amén. Y seguimos. Dice acá, luego, y calzado los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio de la paz. Si estamos acá, escuche, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese evangelio que muchos llegó a su vida y notaron cómo su vida comenzó a cambiar. Y que hoy el Señor les está demandando que de la misma manera como ellos han recibido de gracia, como regalo, de la misma manera ellos lo estén haciendo, ellos lo estén dando. Ese evangelio que todos los que estamos aquí deberíamos estar predicando, que deberíamos estar saliendo allá a las calles, a las cárceles, a los hospitales. Si estamos acá, ese evangelio que muchos de nuestros vecinos están esperando que nosotros le prediquemos y que nosotros se lo estamos negando. Esa es una puerta que el enemigo está notando. Este no le predica ni a la madre. Sí, porque hay gente que ni a la mamá son capaces de decirle: Jesucristo te ama. ¿Usted qué cree? ¿Que eso no lo está viendo el diablo? Usted debería estar más, escuche bien, más protegido que cualquier creyente que vivió antes de que esta escritura se hubiese escrito. Usted debería estar predicando más que cualquier otro creyente que vivió antes de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo usted va a encontrar gente que tiene una vida de trabajo superior a la que nosotros hoy día tenemos, teniendo un mandamiento como el que el Señor nos dio, donde el Señor nos dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor no hizo acepción, no dijo que habían personas a las que no se le debía predicar. Por eso cuando se despedía de sus discípulos allá en el monte de los olivos, les dijo que ellos deberían predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. En otras palabras, ya lo que se les había dicho anteriormente, donde se les había enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya eso había quedado atrás. Ahora venía otro nuevo mandamiento. Ahora no tenían por qué excusarse, y muchos están llenos de excusas. Y el enemigo observa quién predica y quién no predica, quién hace la obra evangelística y quién no la hace, quién apoya la obra de Dios y quién no la apoya. Muchos se quejan, muchos están incómodos, muchos en lugar de estar contentos porque en su casa se está predicando, están con incomodidad, están poniéndole trabas al Señor. Qué tristeza Pedro, cuando tuvo delante de él al maestro que le solicitó que le prestara su barca, se la prestó. Y después que el maestro pescó desde la barca de Pedro, entonces vino la bendición. A muchos se les olvida esto, que en la casa de Obed-Edom estuvo el arca, y por causa del arca vino la bendición. Pero muchos están incómodos, están molestos, y en lugar de hacer que su casa se reviente de almas todos los martes, buscándola, invitándola, lo que están es alejando las almas. No se justifica que no estemos apoyando la obra evangelística. No se justifica que un lugar donde se estableció un punto de predicación de la palabra de Dios no estén asistiendo almas. No se justifica cuando nosotros estamos equipados para que ese lugar se reviente. Sí, pero no.
La gente está llena de excusas, está llena de motivos, está mirando cosas que no tienen que mirar. Qué tristeza. Hombre, pongan a predicar el que quieran, que cante el que quiera. Yo lo que quiero es que las almas se conviertan para el Señor. Esa debe ser la actitud correcta. Que las almas se conviertan para el Señor. Y todo el que venga, yo digo, bueno, no me pusieron a predicar, no me pusieron a cantar, pero nadie me dijo que yo no podía orar. Yo voy a orar desde aquí donde estoy. Señor, toca las almas. Señor, que cuando el mensaje esté siendo predicado, el mensaje tenga lugar en el corazón, que el que está perdido, Señor, se arrepienta, Dios se convierta, que el que vino enfermo sea sanado, el que vino cautivo sea liberado, que tú hagas milagros. Pero se ponen a mirar que está predicando y como no son ellos, se molestan. Es una cosa del diablo. No son del mismo espíritu. Usted tiene que gozarse. Usted tiene que apoyar la obra de Dios. Usted no puede ir en contra de la obra de Dios. Si estamos acá. Luego sigue diciendo que sobre todo que tomad el escudo de la que, de la fe. Si estamos acá. Mire, usted no está bien equipado si no tiene el escudo de la fe. Dice que con ese escudo usted va a apagar los dardos encendidos que el diablo le esté enviando. El diablo todo el tiempo está enviando dardos para dar, para derrotar, para destruir, para matar. Y hay dardos que van directo a la mente. Pensamientos contrarios. Pensamientos de no vas a poder, de no lo vas a lograr. Pensamientos de te vas a morir. Esos dardos los está lanzando el diablo. ¿Qué es lo que usted tiene que utilizar? El escudo. Colocarlo para que esos dardos no sigan penetrando. ¿Sí? Si usted no lo hace, usted no puede decir que usted está bien equipado. Luego sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? ¿Cuál es? El casco, ¿verdad? Donde tú proteges tu cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra que tú no la puedes soltar. No es que todo el tiempo tú vas a andar con la Biblia así. Donde quiera que vayas. Te vas a bañar, vas a comer y andas con la palabra. Pero la palabra no está acá. La palabra no está acá. Es de tu boca y de tu corazón, de tu mente, donde nunca se debe apartar. Mira, hay gente que tiene, yo soy de los que para la gloria de Cristo tengo más de una Biblia, pero no las tengo de lujo. Con esta predico. Tengo una que cargo en mi bolso, con esa estudio. Tengo una en mi lugar de intimidad. Con esa, cuando me encierro con el Señor, medito en ella. Tengo en el celular. Y todas las tengo para sacarle provecho. No las tengo para que me las vean. Para que digan, mira, tiene la Biblia. ¿De qué me sirve? Si no la tengo ni en mi boca, ni en mi mente, ni en mi corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si usted escucha a una persona hablando todo el tiempo salmo, usted lo ve citando la palabra de Dios, diga, tiene contacto con la palabra de Dios. Pero usted hay gente que no le escucha ni un versículo de la Biblia. Sí, usted no lo escucha citar la palabra para nada. Pero escúchenlo hablando de las noticias. Te hablan de Petro, te hablan de Messi. Te hablan, sí, de eso te hablan y se hacen matar. Se hacen matar por el deportista, se hacen matar por el político, se hacen matar por los equipos y se saben todas las vidas de ellos y son sus defensores y son sus ídolos. Pero escúchalos hablar de Jesucristo para ver qué te van a decir. Si amaran a Jesucristo como aman a Petro, su vida fuera distinta. Sí, sí. Qué cosa que uno dice, cómo logran colocar la confianza en un hombre, pero les cuesta colocar la confianza en el Hijo de Dios. El que nunca ha fallado, el que nunca ha mentido y nunca va a mentir, el que sí dio su vida, pero en ese
les cuesta creer. Mientras que por los hombres dan hasta la vida. Yo por eso la política y el deporte y esas cosas, yo no entro en esos temas. Yo a eso lo pongo lejos de mí. Ya. Y me duele ver ese tipo de cristianos que tienen una vida aferrada a los hombres, pero no la aferran a Dios. Ya. Yo soy bíblico, yo le creo a Jesucristo. Ya. Y yo oro por las autoridades, oro por nuestro presidente, oro por nuestros gobernantes y los bendigo. Y deseo que hagan su mejor trabajo. Pero tampoco puedo ser ciego. Y no puedo ignorar que el diablo toma los lugares de autoridades y desde ellos ejerce autoridad. Y desde ellos logra gobernar. Porque hay gente impía que no aman a Dios y que se dejan usar por el diablo. Aunque a muchos no les guste. Pero hay que decirlo. Yo no sé si tú le puedes dar la gloria a Dios. Y luego dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un creyente que está bien equipado es un creyente que vive todo el tiempo orando. En estos días les hablaba de un hombre llamado William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. En una oportunidad, dos creyentes le escribieron informándoles que habían estado orando, que habían estado trabajando por traer un movimiento de Dios a un determinado lugar y no lo habían logrado. Y William Booth le respondió, una breve respuesta les envió. Le dijo, probad con lágrimas. En otras palabras, cambien el tipo de oración. Todas las oraciones no pueden ser iguales. Hay oraciones donde tú tienes que derramar tu alma delante del Señor. Hay oraciones en las que tú tienes que orar, donde tú tienes que gemir, donde tú tienes que clamar, donde tú tienes que llorar. El mismo Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. Eso es lo que la Biblia dice. En el libro de Joel dice cómo debemos arrepentirnos y cómo debemos orar. Dice que con llanto, que con lloro. En la Biblia usted va a encontrar muchos ejemplos de gente que lloró suplicándole al Señor. Y por lo que lloraron, el Señor se lo concedió. Orando en todo tiempo. El diablo ve quién no está orando. ¿O es que usted cree que cuando el Señor Jesucristo le dijo que oraran con Él, y luego que vino y no los encontró orando, sino que los encontró durmiendo, el enemigo también no los había visto? El enemigo también lo observó. Jesucristo le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando el enemigo notó cómo estaba Pedro, entonces vino y hizo que algunos se acercaran a donde él estaba y le dijeron, también tú eres uno de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo negó. Cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque en el tiempo que debió estar orando no lo hizo. Usted tiene que saber que la oración hace parte de la equipación de cada día. Usted se equipa para salir a la calle, para ir al trabajo. Usted se equipa, usted ora. Y eso le va a asegurar que cualquier intento del enemigo de hacerle daño no va a prosperar. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses 2. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Mira, antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara, todavía el nombre de Jesús no era temido por el infierno. Estamos acá. Así que los creyentes que vivieron antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara no tenían el nombre del Señor. Sin embargo, tuvieron vidas victoriosas. Y tú y yo hoy tenemos el nombre de nuestro Señor, que cuando lo mencionamos los infiernos tiemblan. Tienes que
que entender que como creyente tú tienes que estar bien equipado, tienes que tener al Espíritu, tienes que tener la palabra, tienes que colocarte la armadura, pero tienes que tener el nombre del Señor Jesucristo contigo. Usted puede orar al Padre, usted puede adorar al Espíritu, pero toda respuesta que usted está anhelando viene en el nombre de Jesucristo. Toda oración que usted haga al Padre tiene que hacerla en el nombre de Jesucristo. Ese es el único nombre que los infiernos respetan. Así que muchos no están bien equipados porque se han olvidado del nombre del Señor. Apocalipsis 12:11, y estoy finalizando. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. ¿Qué es lo que dice? Que ellos le vencieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Usted tiene que ser consciente que la sangre que Jesucristo derramó sobre la cruz del Calvario es la sangre a la que el enemigo le tiembla, le tiene miedo. Usted no lo ve allá lo que sucedió en Éxodo, cuando el ángel de la muerte visitó al campamento de Egipto, pero no pudo entrar en la casa de los israelitas. La sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas nos brinda protección. Usted tiene que aplicar la sangre, usted tiene que confesarla. Usted tiene que confesar en su casa, en su familia, la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo te estás equipando? Pero no solamente dice que por medio de la sangre, sino que dice por el qué. Por la palabra del testimonio. Si estamos acá, la palabra que ellos predicaron, la palabra que ellos confesaron, la palabra que tú confiesas, esa palabra que tú citas cuando el enemigo viene con intenciones de hacerte daño, como cuando se le presentó al Señor. Por eso te hablaba del Espíritu y de la palabra, porque fue lo que Jesucristo utilizó. Jesucristo utilizó lo que en él estaba, la llenura del Espíritu y la palabra que Dios le había dado. Usted no se puede quedar callado frente a la tentación del diablo. Usted tiene que equiparse. Estamos en un tiempo donde la gente se levanta y le da lo mismo como se levantó. Se acuesta y le da lo mismo como se acostaron. Usted, desde que abra los ojos, usted levántese buscando el rostro de Dios. Desde que abra los ojos, levántese dándole gracias a Dios. Desde que abra los ojos, levántese confesando el nombre de Jesucristo en su vida, la sangre del Cordero de Dios. Desde que usted se levanta, arrepiéntase de todo lo malo, pídale perdón a Dios, ríndase delante de Él, ponga la vida en sus manos, ponga su vida en sus manos. Si usted no se equipa, el enemigo con facilidad lo va a derrotar. Tiene que haber un equipamiento todas las mañanas, y al acostarte debes dar gracias a Dios. Usted tiene que ser agradecido, aunque se sienta cansado. Yo les he contado varios testimonios acá y voy a finalizar con esto. En una oportunidad leí de un comerciante que compraba mercancías en un lugar y luego viajaba a otro lugar donde las vendía. Y todo el recorrido que él hacía, desde donde compraba hasta donde vendía, el trayecto era tan largo que eran noches en las que le tocaba dormir en lugares apartados. Tenía que armar un campamento. Viajaba él con sus servidores, con los que trabajaban junto a él. Pero la única protección que él tenía era la oración. Desde que él salía, él estaba orando. Y donde quiera que llegaba, él oraba. Y en una oportunidad, unos ladrones habían acordado entrar y saquear, robar a este comerciante. Pero cuando ellos, la primera noche, se quisieron acercar, encontraron unas murallas alrededor. Y no entendían de dónde habían aparecido aquellas murallas y por qué no podían entrar. Sin embargo, esperaron a la mañana siguiente. Lo siguieron y cuando llegó la noche nuevamente quisieron llegar.
y no lo lograron. Estaban las murallas. Y a la tercera noche, cuando se acercaron, notaron que en las murallas había unas grietas por donde ellos podían entrar. Ellos entraron y cuando el hombre los vio, atemorizado, les dijo: no me hagan daño, llévense todo lo que quieran. Y ellos le dijeron: no, un momento, nosotros queremos saber qué es lo que ha estado pasando. Llevamos 3 noches intentando entrar y no lo hemos logrado. Y entonces el hombre les confesó que desde que él sale del lugar donde él compra, la única protección con la que él cuenta es con la oración. Él dice que él oraba y ese cerco de protección lo colocaba a Dios por causa de su oración. Pero esa noche se sentía cansado y prácticamente no oró. Esa noche las murallas quedaron agrietadas y por ahí entró el enemigo. A veces creemos que porque estamos cansados, que porque tenemos sueño, no debemos orar. Y es cuando tú más te tienes que esforzar. Es cuando tú más tienes que darle gracias a Dios. Y es cuando más tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Porque tú no sabes el enemigo que está planeando. La Biblia dice que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, sin duda velaría. Usted no sabe a qué hora el enemigo puede llegar. Usted no sabe qué puede estar planificando el enemigo contra su vida, contra su casa, contra su pareja, contra sus hijos. Usted no sabe qué puede estar planificando contra su salud, contra su economía. Y usted tiene que despertar. Usted tiene que equiparse. Los hombres que hemos mencionado en esta hora, el Señor Jesucristo, los apóstoles, vivieron en victoria porque ellos se equiparon. Y no tenían lo que tú y yo tenemos. Ese es el punto del que el Señor en esta mañana te quiere hacer consciente. Quiere que tú entiendas, quiere que tú despiertes. Lo que tú y yo tenemos ahora, muchos hombres no lo tuvieron y vencieron y llegaron lejos. ¿Cuánto más tú y yo debemos vencer y llegar lejos? Dale el aplauso al Señor.